La vieja bicicleta chirrió al detenerse frente al portón de la construcción. Pedro bajó despacio, ajustó su mochila gastada y miró la enorme obra. Fue entonces cuando el ingeniero se acercó con una sonrisa de burla. «¡Viniste en bicicleta vieja! Esa porquería oxidada ni siquiera debería estar cerca de una obra como esta». Lo que aquel ingeniero arrogante no sabía era que estaba cometiendo el mayor error de su vida. Y cuando la verdad saliera a la luz, sería demasiado tarde. 4 palabras harían que Rodrigo Guimaraes, el ingeniero jefe, se arrepintiera de cada segundo de arrogancia. Pero aún no era el momento. Por ahora, Pedro simplemente caminó por el portón, sintiendo las miradas pesadas sobre él. ¡Tú ahí! La voz cortó el aire como un látigo. Pedro se giró. Un hombre con casco amarillo brillante, camisa social impecable, bajo el chaleco reflectante y lentes de marca colgando del bolsillo, avanzaba hacia él. Rodrigo Guimaraes tenía ese aire de quien nació para mandar. Sus zapatos brillaban incluso sobre el polvo de la obra. «Esto no es un refugio. ¿Estás perdido?», dijo Rodrigo en voz alta, llamando la atención de todos. Pedro lo miró con calma. «Buenos días. Soy el nuevo albañil. Acordé comenzar hoy». Rodrigo soltó una risa corta y cruel. «¿Albañil? ¿Y vienes en bicicleta?», señaló la vieja bici apoyada en la reja. La cadena oxidada aún se movía con el viento. «Esto es una obra de alto nivel, amigo. Aquí necesitamos profesionales, no gente que ni siquiera puede comprarse una moto». Los otros trabajadores se detuvieron. Algunos apartaron la mirada, avergonzados. Otros escondieron risas nerviosas. El ayudante más joven, João, apretó la pala con fuerza y bajó la cabeza. Sabía que Rodrigo estaba siendo cruel sin motivo. Pedro no apartó los ojos. «Llegué a tiempo. Estoy listo para trabajar». «¿Listo para trabajar?». Rodrigo caminó alrededor de él como un depredador evaluando a su presa. «Mira esa ropa, esa camisa llena de parches. Apuesto a que ni terminaste la escuela. Probablemente huiste del campo, ¿no? ¿Y ahora crees que puedes seguir el ritmo de mi equipo?». Pedro respiró hondo. Sus dedos se cerraron levemente, pero su voz salió firme y baja. «Solo vine a trabajar. Muéstreme lo que hay que hacer». Rodrigo echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. ¡Qué humildad! Gente así al menos sirve para algo. No se queja cuando le doy el trabajo sucio. Se giró hacia los demás. «Alguien traiga una cuchara de albañil para el ciclista. Y pónganlo a trabajar en la parte trasera, lejos de la vista de los clientes». Juan dio un paso al frente. «Ingeniero, ¿puedo mostrarle dónde...». «¡Silencio!», lo interrumpió Rodrigo. «No estás aquí para hacer amigos. Estás aquí para trabajar. Y tú», señaló a Pedro, «primero, deja esa bicicleta ridícula lejos de la entrada. Los inversionistas pasan por aquí. No quiero que piensen que contratamos gente desesperada». Pedro asintió despacio. Tomó la bicicleta y la llevó hasta el fondo de la obra, donde se acumulaban los escombros. Algunos obreros lo siguieron con la mirada. La humillación estaba hecha. Rodrigo lo había puesto en su lugar. Para él, era solo otro pobre tipo que necesitaba el trabajo para sobrevivir. Desechable. Pero mientras Pedro guardaba su bicicleta, sus ojos recorrieron toda la estructura de la obra. Vio las columnas recién levantadas, los andamios mal colocados, el desnivel irregular del segundo piso. Vio errores que nadie más veía. Y no dijo nada. Aún no. Juan se acercó cuando Rodrigo se alejó. «Perdón por él, amigo. Rodrigo es así con todos los que llegan. Cree que es el dueño del mundo». Pedro sonrió levemente. «Está bien. Ya he visto cosas peores». «¿En serio?». Juan se sorprendió. «Pareces demasiado tranquilo para alguien que acaba de recibir semejante trato. Es que sé que las palabras no construyen edificios». «El trabajo, sí». Pedro se puso los guantes gastados. «¿Me muestras por dónde empiezo?». Juan negó con un medio sonrisa. «Eres diferente. La mayoría ya habría renunciado o peleado con él. Rodrigo quiere que empieces preparando mezcla para los cimientos del muro lateral. Es trabajo pesado. Siempre pone a los nuevos en eso para ver si aguantan».
Pedro miró la pila de sacos. ¿Cuántos son? 20, tal vez más. Entonces, mejor empiezo ahora. Pedro tomó la pala y se colocó en posición. Sus manos sostenían la herramienta con firmeza, no como un principiante, sino con la precisión de quien lo había hecho 1000 veces. Del otro lado, Rodrigo observaba con una sonrisa de satisfacción. Otro peón más en su lugar. Otro que aprendería quién mandaba allí. Se volvió hacia su asistente. Bruno, un hombre de mediana edad y mirada cansada. Vigílalo. Si se queja, despídelo al instante. No necesitamos gente débil aquí. Bruno asintió, aunque algo dentro de él no estaba de acuerdo. Había visto a muchos hombres pasar por esa obra y aprendió a reconocer algo en sus ojos. Rodrigo veía debilidad en Pedro. Bruno veía otra cosa, paciencia, propósito. Y quizá conocimiento. Pedro empezó a trabajar. La pala subía y bajaba con ritmo constante. Arena, cemento y agua se mezclaban en proporciones exactas. No necesitaba medir. Sus ojos sabían, sus manos sabían. En 40 minutos había preparado el doble de lo que Rodrigo esperaba. Y la mezcla estaba perfecta, ni muy líquida, ni muy dura. Juan pasó otra vez, impresionado. Amigo, eres rápido. Pedro limpió el sudor de su frente. Práctica. ¿Dónde trabajabas antes? Pedro dudó un segundo. En muchos lugares. No mintió, pero tampoco dijo toda la verdad. El sol subió y convirtió la obra en un horno. Rodrigo apareció esperando verlo agotado, tal vez rendido, pero encontró algo inesperado. Pedro terminando su trabajo, sudando pero sin quejas. ¿Terminaste?, preguntó incrédulo. Sí, señor. Rodrigo se acercó, tomó una espátula y revisó la mezcla. Estaba perfecta. Disimuló su sorpresa. Hiciste lo básico. Bien, ahora usa esa mezcla para colocar los bloques. Allí, quiero ver si sabes hacer algo más que revolver cemento. Pedro tomó la cuchara de albañil y comenzó. Bloque por bloque, punto nivel. Perfecto, juntas uniformes. Alineación impecable. Cada movimiento era preciso y rápido. Demasiado rápido para un simple peón. Desde lejos, Bruno cruzó los brazos y murmuró: este tipo no es común. Y mientras el sol caía tiñendo el cielo de naranja, Pedro colocaba el último bloque del día. Rodrigo lo observaba con el ceño fruncido. Algo no encajaba, pero aún no sabía qué. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Pedro llegaba siempre puntual, en la misma bicicleta vieja, y Rodrigo nunca perdía la oportunidad de humillarlo. «Miren, llegó el ciclista», gritaba cada mañana. «Apuesto a que salió de casa a las 5. Debe vivir en un barrio bien pobre». Pedro solo asentía y se iba a su puesto, pero cada día algo se volvía más evidente. No era un albañil común. El martes, Bruno repartía tareas. «Pedro, necesito que levantes el muro de contención del sótano. Es trabajo para 2. Pero Marcio está de licencia. ¿Puedes empezar solo?» «Puedo», respondió sin dudar. Rodrigo escuchó y se acercó indignado. «¡Contención! ¿Estás loco, Bruno? Ese tipo apenas sabe hacer una pared recta. Eso requiere cálculo y técnica». Bruno se volvió. «Ingeniero, con todo respeto, sé lo que hago. Pedro ha demostrado ser muy competente». «¿Competente?» Rodrigo dio un paso. «Es un albañil mediocre que vino aquí porque no consigue empleo en otro lado. Yo soy el responsable y digo que no está listo». Pedro oyó todo, pero no reaccionó. Solo tomó sus herramientas y bajó al sótano. Juan fue tras él. «No vas a responderle». «¿Para qué?» Pedro marcaba el terreno con precisión milimétrica. «Él puede decir lo que quiera. Mi trabajo hablará por mí». Juan lo observó y quedó asombrado. Pedro no solo sabía lo que hacía, dominaba cada detalle. Verificó el nivel 3 veces, calculó la pendiente del drenaje, preparó la base con una técnica que João jamás había visto. Todo de memoria, sin planos. «¿Ya hiciste esto antes?», preguntó João. «Sí». Pedro no explicó más. 3 horas después, la mitad del muro estaba listo.
Rodrigo bajó con su cinta métrica, su nivel y su arrogancia. Esperaba encontrar errores, pero no halló ninguno. El muro era perfecto, alineación impecable, plomo exacto, unión correcta, hasta el espesor del mortero era ideal. 10 minutos buscando fallas y no encontró nada. Su rostro se enrojeció. «¡Suerte de principiante!», gruñó. «Veremos si mantienes ese nivel». Subió furioso. Juan rió en voz baja. «Amigo, lo dejaste sin palabras». «No fue mi intención», dijo Pedro, «pero todos lo vieron. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Quién eres realmente? Porque no pareces un albañil común. Trabajo en esto hace 5 años y nunca vi a nadie trabajar así». Pedro lo miró. Había honestidad en ese joven. Suspiró. «Juan, te pediré algo. No digas nada aún, ¿ok? Pero estudié mucho ingeniería civil. Me gradué hace 8 años». Juan abrió los ojos. «¿Eres ingeniero?» «Lo fui, hoy soy albañil. Y tengo un motivo para estar aquí». Pedro puso una mano en su hombro. «Pero aún no es momento de que los demás lo sepan. ¿Me guardas el secreto?» Juan asintió. «Lo guardo». «Pero, amigo, ¿por qué dejas que Rodrigo te humille así? Porque a veces hay que bajar para ver quiénes son realmente las personas, y lo estoy viendo muy claro. Por la tarde, un nuevo problema. La mezcladora se rompió. Una máquina cara, importada. La obra entera dependía de ella. El técnico no podría venir hasta el día siguiente. Rodrigo estaba desesperado. ¡Maldita sea! Vamos a retrasarnos por esta porquería». Pateó un balde vacío. «Bruno, llama a la renta de equipos. Costará el doble en alquiler de emergencia». «Ingeniero», advirtió Bruno. «Lo sé, pero no hay opción». Pedro se acercó. «¿Puedo echarle un vistazo?» Rodrigo giró como una serpiente. «¿Qué? ¿Ahora también eres mecánico?» «Solo quiero ayudar». «¿Ayudar? Apenas sabes usar una cuchara de albañil, mucho menos reparar una mezcladora alemana de 50.000 reales. ¿Qué crees que pasará cuando descubran quién es realmente Pedro?» Deja tu like, comenta «Quiero la segunda parte» y suscríbete para no perderte la continuación de esta historia increíble. A veces, la humildad es el disfraz perfecto del verdadero poder. Rodrigo estaba alterado. El retraso significaba multa, y multa significaba que el dueño de la constructora se enteraría. No podía dejar que eso pasara. Pedro se mantuvo tranquilo. «Déjame mirar. Si no puedo arreglarlo, llaman a la empresa de alquiler». Bruno intervino. «Rodrigo, no cuesta nada. Ya perdimos 1 hora esperando. 10 minutos más no harán diferencia». Rodrigo apretó los dientes. «Está bien. Pero si lo empeoras, te lo descuento del salario». Pedro se agachó junto a la máquina. Abrió el panel eléctrico. Sus dedos recorrieron los cables, los conectores, los circuitos. Sus ojos analizaban todo con la precisión de quien había hecho eso cientos de veces. Identificó el problema en menos de 2 minutos. Un fusible quemado y un cable roto en la conexión del motor. «¿Hay un fusible de repuesto?», preguntó. Bruno corrió al almacén y volvió con una caja. Pedro eligió el fusible correcto. Lo reemplazó, empalmó el cable con técnica profesional y cerró el panel. «Puedes encenderla, Bruno». Giró la llave. La mezcladora cobró vida. El tambor comenzó a girar perfectamente. Silencio. Todos miraban a Pedro. Rodrigo estaba pálido. ¿Cómo hiciste eso?», preguntó Bruno impresionado. Pedro se levantó y se limpió las manos. «Experiencia». Rodrigo recuperó la voz, aunque le temblaba. «¿Qué clase de albañil sabe reparar equipo eléctrico?». Pedro solo se encogió de hombros. «Uno que presta atención». Y volvió a su trabajo, dejando a Rodrigo entre la rabia y la confusión. Esa noche, mientras los obreros se iban, Bruno llamó a Rodrigo en el patio de la obra. «Necesito hablar contigo». «¿Qué pasa?». «Ese Pedro tiene algo raro, en el buen sentido. Sabe demasiado, trabaja demasiado bien, nunca se queja, y hoy arregló una máquina que ni el técnico especializado pudo reparar por teléfono». Rodrigo escupió al suelo. «¿Y qué?
¿Quieres que le dé una medalla? Es un albañil, Bruno, un albañil. No importa lo que sepa hacer, llegó aquí en bicicleta vieja con la ropa rota, pidiendo trabajo. Eso dice todo sobre él. ¿Dice? Bruno negó con la cabeza. O tal vez dice todo sobre nosotros, sobre cómo juzgamos por las apariencias. Rodrigo se acercó, amenazante. ¿Estás cuestionando mi autoridad? Te estoy advirtiendo. Ese hombre no es quien crees. Y estás ganando enemigos sin razón. Rodrigo rió con desprecio. Él no es nada para mí, solo otro en la nómina. Si quiero, lo despido mañana mismo. Bruno suspiró. Haz lo que quieras, Rodrigo, pero he visto a muchos arrogantes caer. Y algo me dice que estás a punto de aprender una lección. Rodrigo lo empujó levemente al pasar. La única lección aquí es quién manda, y ese soy yo. Pero mientras Rodrigo se marchaba en su coche importado, Pedro pedaleaba su vieja bicicleta por las calles oscuras. En su rostro había una leve sonrisa, no de venganza, sino de quien sabe que la verdad siempre aparece, siempre. Esa verdad estaba más cerca de lo que Rodrigo imaginaba. Viernes, el día que cambiaría todo. Un cliente importante llegaría a la obra. Un inversor árabe que consideraba comprar 3 pisos del edificio. Rodrigo estaba nervioso. Esa venta significaba una comisión enorme, tal vez incluso una promoción. Tú, dijo señalando a Pedro, cuando el cliente llegue, desapareces, te vas al sótano. No quiero que vea gente como tú. Pedro dejó de trabajar. ¿Gente como yo? Exacto, sucio, mal vestido, con bicicleta vieja. Rodrigo se acercó. Ese cliente paga millones. Necesita ver excelencia, no pobreza. El silencio se hizo pesado. João apretó los puños. Bruno cerró los ojos. Pedro solo asintió despacio. Como quieras. El cliente llegó a las 10. Señor Al-Rahman, un hombre alto de barba gris, acompañado de un consultor técnico alemán. Rodrigo los recibió con su mejor sonrisa. Todo iba perfecto, hasta que llegaron al tercer piso. El consultor, Hans, se detuvo frente a una columna principal. Frunció el ceño. Sacó un dispositivo de su maletín y comenzó a medir. Su expresión cambió. Señor Guimaraes, llamó. Esta columna tiene un desvío de 3,5 grados. Podría comprometer toda la estructura. El rostro de Rodrigo se congeló. Eso es imposible. Los números no mienten, dijo Hans, mostrando la pantalla. El error está en la construcción. Rodrigo comenzó a sudar frío. La venta se derrumbaba. Toda la obra podía estar comprometida. Multas, demandas, despido. Entonces apareció Pedro. Había escuchado la conversación. «Con permiso», dijo acercándose al grupo. Rodrigo se giró furioso. «¿Qué haces aquí? Te ordené quedarte atrás. Escuché lo de la columna. ¿Puedo revisar?» Sí. Hans observó al simple obrero de ropa sucia. Claro, Pedro se acercó, palpó la superficie, midió, encendió el nivel láser y luego sonrió. «No hay error en la columna». «¿Cómo dices?» Hans frunció el ceño. «Su equipo está correcto. Hay un desvío de 3,5, pero no es un error». Pedro señaló el plano que Rodrigo sostenía. «¿Puedo verlo?» Rodrigo, confundido, se lo entregó. Pedro analizó durante 10 segundos. «Aquí está. Esa columna fue diseñada con esa inclinación intencional. Un desvío calculado de 3,5 grados para compensar la carga asimétrica del techo suspendido del 6º piso. Es una técnica avanzada de ingeniería». Hans tomó el plano. Leyó la nota técnica. Sus ojos se agrandaron. «Dios mío, tiene razón. Es un diseño brillante». Rodrigo quedó boquiabierto. ¿Cómo lo sabía Pedro? Él mismo había olvidado ese detalle. ¿Y un simple albañil? El señor Al-Rahman miró a Pedro. «Joven, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «Una semana, señor. ¿Y ya conoces el proyecto completo?» «Tengo facilidad con los planos». Hans se acercó. «Acabas de salvar esta negociación y demostraste un conocimiento técnico excepcional. ¿Tú lo entrenaste?», preguntó a Rodrigo.
Rodrigo tragó en seco. Es nuevo aquí. Impresionante. ¿Estudiaste ingeniería, joven? Pedro miró a Rodrigo y luego al suelo. Me gradué hace algunos años, pero prefiero trabajar con las manos. La bomba cayó. Rodrigo se puso rojo de ira y vergüenza, un ingeniero trabajando como albañil en su obra. Y él lo había estado humillando toda la semana. Fascinante, dijo. Al-Rahman demuestra carácter. Humildad. Le extendió la mano. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Silva. Señor Pedro, me has impresionado. Se volvió hacia Rodrigo. Quiero cerrar la compra, pero con una condición. Quiero que este joven forme parte del equipo que terminará mi apartamento. Rodrigo apenas podía hablar. Sí, claro. Cuando los visitantes se fueron, Rodrigo agarró a Pedro del brazo y lo llevó a un rincón. Su voz temblaba de rabia. ¿Quién te crees, haciéndome quedar como un idiota frente al cliente? Pedro se soltó con calma. Solo ayudé. La venta se concretó, ¿no? Tú me humillaste, gritó Rodrigo. ¿Por qué escondiste que eres ingeniero? ¿Por qué viniste a trabajar aquí como peón? Eso no es asunto tuyo, sí lo es. Rodrigo lo empujó. Viniste a sabotearme. ¿Quién te mandó? Pedro respiró hondo. Sus ojos se encontraron con los de Rodrigo. Había algo distinto allí. Decepción. Nadie me mandó, Rodrigo. Vine porque quise. Pedro se detuvo, negó con la cabeza. Voy a seguir haciendo mi trabajo. Tú deberías hacer el tuyo. Dio media vuelta. Rodrigo gritó. No durarás mucho aquí, te lo garantizo. Pero Pedro no respondió. Volvió al trabajo. Algo había cambiado. Todos lo habían visto. Pedro ya no era el humilde peón que aguantaba en silencio. Era un enigma. Rodrigo acababa de ganarse al peor enemigo posible. Bruno se acercó. Te lo advertí. Cállate, Bruno. Te dije que ese hombre no era quien pensabas. Estás furioso porque te salvó. Él no me salvó. Me hizo parecer incompetente. Rodrigo, no sabes quién es ese hombre. Y algo me dice que estás a punto de descubrirlo de la peor forma posible. Rodrigo empujó a Bruno y se fue. Pero las palabras quedaron. En el fondo, sabía que había cometido un error. Aunque su orgullo no lo dejaba admitirlo, Juan se acercó a Pedro. «Amigo, fuiste increíble». Pedro sonrió levemente. «Gracias. ¿Por qué no le cuentas a todos? ¿Por qué dejas que te trate así?» Pedro miró por las ventanas sin vidrio. «Porque aún no es el momento, Juan, pero llegará. Y cuando llegue...» Volvió al trabajo. «La verdad saldrá. Y dolerá». Juan sintió un escalofrío. Había algo en la voz de Pedro que decía, esta historia está lejos de terminar. El fin de semana pasó como una tormenta silenciosa. El lunes, Rodrigo llegó con un plan. Si no podía despedir a Pedro, haría que renunciara. Pedro, lo llamó. Hoy vas a trabajar en el alcantarillado. Hay un atasco en el sótano. No hay plomero para eso. Había, no vino. Así que lo harás tú, o te da asco. No me da asco ningún trabajo. Pedro tomó sus herramientas. ¿Dónde es? La rabia de Rodrigo crecía. ¿Por qué nunca reaccionaba? Pedro bajó. El alcantarillado realmente estaba atascado. Agua sucia por todas partes. El olor insoportable. Pero Pedro se remangó y empezó. Media hora después, Juan bajó. Amigo, Rodrigo se está pasando. Esto no es trabajo para ti. Alguien tiene que hacerlo. Pedro desmontaba las tuberías. Pero tú eres ingeniero. Hoy soy albañil, João, y los albañiles hacen lo que se necesita. Pedro se detuvo. ¿Sabes? No importa qué trabajo hagas, sino cómo lo haces. Juan se sentó. ¿Por qué estás aquí de verdad? Pedro guardó silencio. Tal vez era hora de contarle. ¿Sabes quién es el dueño de esta constructora? Ricardo Silva. Nunca lo vi, pero dicen que es buena persona. Ricardo Silva es mi hermano, Juan. Casi se cayó. ¿Qué? Mi hermano mayor. Construimos esta empresa juntos hace 15 años. Éramos albañiles. Trabajábamos de sol a sol. Cuando juntamos dinero, abrimos la constructora. ¿Entonces también eres dueño? No. Salí de la sociedad hace 8 años. Fui a estudiar, trabajé en grandes empresas. Ganaba bien, pero perdí el suelo.
Perdí el contacto con lo que realmente importa. Pedro destapó una tubería. Hace un mes, mi hermano me llamó. Dijo que había problemas en la obra, que el ingeniero jefe era arrogante, pero no tenía pruebas. Decidí venir a verlo por mí mismo. ¿Viniste a espiar a Rodrigo? Vine a ver cómo se trata a los empleados, cómo se maneja la obra. Pedro se levantó. Mi hermano me pidió que no revelara quién soy. Quería que la gente mostrara su verdadero rostro. Y lo hicieron. Rodrigo no tiene idea, ¿verdad? Y mejor así. Pedro tomó sus herramientas. Juan, no puedes contarlo. Aún no es el momento. ¿Por qué no? Podrías acabar con él ahora. No vine por venganza, vine para entender. Pedro sonrió. Rodrigo necesita una lección, pero no de mí, de sí mismo. Mientras tanto, en la oficina, Rodrigo discutía por teléfono furioso. No puede ser. Revisé los cálculos 3 veces, como que la fundación del bloque B está fuera del estándar. Hay un error de 5 centímetros en el nivel, repitió el inspector. Tendrá que rehacerlo todo. Costará una fortuna. Debería haberlo verificado antes de vaciar el concreto. Rodrigo estaba pálido. 5 centímetros, eso iría directo al dueño Bruno. Entró. Ingeniero, necesitamos hablar del bloque B. Ya lo sé. Rodrigo estaba desesperado. ¿Revisaste? Sí. Bruno abrió una carpeta. Aquí está la firma de tu asistente. No la tuya. Delegaste puntera, ¿verdad? Había confiado en el asistente y él se equivocó. Pero la responsabilidad era de Rodrigo. ¿Cuánto costará? ¿200,000? Tal vez más. Rodrigo se dejó caer en la silla. 200,000. 1,000 reales. 6 semanas de retraso. Si el dueño se entera, ¿podemos ocultarlo? Bruno lo miró incrédulo. La inspección ya sabe, y quieres ocultarlo al dueño. Solo hasta que lo resuelva. No, no seré cómplice. El señor Ricardo debe saberlo hoy. Bruno se fue, dejando a Rodrigo solo. Tarde en la noche, Pedro terminaba su trabajo cuando oyó pasos. Era Rodrigo, caminando tambaleante como si cargara el peso del mundo. Tú. Rodrigo se detuvo. ¿Lo sabías? ¿Del bloque B? Lo vi hace 3 días. Se lo comenté a Bruno. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque cada vez que hablo me desprecias. No querías oír nada de un albañil. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. Voy a ser despedido. 200,000 de pérdida. No fue tu error. Fue de tu asistente. Pero yo soy el responsable. Rodrigo gritó y se desplomó. Trabajé tanto, estudié, fui el mejor de mi clase, y ahora por 5 centímetros... Pedro guardó silencio. Rodrigo lo miró. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? No es ser despedido, es saber que tú tenías razón. Y yo estaba equivocado. Si esta historia te tocó el corazón, comenta, la humildad vence al orgullo. Y comparte para que más personas recuerden que el respeto vale más que cualquier título. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima parte, donde la verdad saldrá a la luz y cambiará todo. Yo te traté como basura porque venías en bicicleta, porque tenías ropa vieja, porque creí que era mejor que tú. Rodrigo rió amargamente. Y tú eres ingeniero, mejor que yo en todo. Y fui un idiota. Rodrigo, no. Déjame terminar. Rodrigo se levantó. Te debo unas disculpas enormes. Fui prejuicioso, arrogante, cruel. No merecías nada de eso. Pedro extendió la mano. Acepto tus disculpas. Rodrigo la estrechó. Por primera vez, había algo real entre los dos. ¿Crees que el dueño me dará una oportunidad? Preguntó Rodrigo. Pedro sonrió levemente. Creo que él va a evaluar todo, los aciertos y los errores, y decidir qué tipo de líder necesita esta empresa. Merezco ser despedido. Tal vez, o tal vez mereces una segunda oportunidad para ser mejor. Pedro tomó su mochila. Pero eso no depende de mí. Subió las escaleras, dejando a Rodrigo solo. Y por primera vez, Rodrigo realmente pensó en todas las personas que había humillado, en cómo había usado su posición para rebajar a otros, en cómo se había convertido en aquello que siempre había odiado.
La lección comenzaba a calar. Miércoles, el día que todos temían y esperaban. Ricardo Silva venía a la obra. La noticia se esparció como fuego. El dueño nunca aparecía sin avisar, y cuando lo hacía era porque algo estaba muy mal. Rodrigo estaba pálido. Llevaba 2 días sin dormir. El informe sobre el bloque B ya estaba en manos de Ricardo. Bruno había cumplido su palabra y lo había informado todo. Solo era cuestión de tiempo para la sentencia. «Gente, llegó», gritó alguien desde la entrada. Un coche negro se detuvo. Todos dejaron de trabajar. Era como si el tiempo se detuviera. La puerta se abrió y Ricardo Silva bajó, un hombre de unos 50 años. Cabello gris, rostro curtido por el sol y el tiempo, camisa sencilla, pantalón de mezclilla, botas de trabajo, nada de traje, nada de lujo. Había empezado como albañil y nunca lo olvidó. Rodrigo bajó corriendo las escaleras. Había ensayado un discurso, una defensa, pero al estar frente a Ricardo, las palabras se desvanecieron. «Señor Silva, Ricardo levantó la mano. «Primero quiero ver toda la obra». «Sí, señor», dijo Rodrigo, tragando en seco. Ricardo comenzó a caminar. Sus ojos recorrían cada detalle, tocaba las paredes, verificaba niveles, observaba uniones. Era un hombre que entendía de construcción. No se le podía engañar. Pedro estaba en el segundo piso cuando vio a Ricardo subir. Sus miradas se cruzaron. Ricardo le hizo un leve gesto con la cabeza. Pedro respondió con una discreta sonrisa. Nadie notó el intercambio. Rodrigo estaba demasiado ocupado explicando cada sección, tratando de impresionar. «Y aquí tenemos la estructura del techo suspendido con compensación de carga calculada». «Sé lo que es», lo interrumpió Ricardo. «Leí el proyecto, por cierto. ¿Quién sugirió esa solución?» Rodrigo dudó. «El arquitecto original la propuso y yo». «No fuiste tú», lo interrumpió Ricardo. «Alguien me dijo que hubo un problema con un cliente y que uno de los trabajadores lo resolvió». Rodrigo se puso rojo. Fue Pedro, pero él solo. «Pedro». Ricardo miró alrededor. «¿Dónde está?» «Allí, señor», dijo Bruno señalando. Ricardo caminó hacia Pedro. Rodrigo lo siguió sin entender qué estaba pasando. «Pedro, ¿verdad?», dijo Ricardo extendiendo la mano. «Sí, señor». Pedro la estrechó. «He oído hablar muy bien de tu trabajo. Me contaron que salvaste una venta importante», sonrió Ricardo, «y que eres ingeniero graduado. ¿Por qué estás trabajando como albañil?» Pedro lo miró. Había algo en sus ojos, una comunicación silenciosa. «Me gusta trabajar con las manos, señor. Me mantiene conectado con lo que realmente importa». «Lo entiendo perfectamente», dijo Ricardo, poniendo una mano en su hombro. «Hombres como tú son raros. Necesitaré hablar contigo después en privado». «Cuando quiera, señor». Ricardo se volvió hacia Rodrigo. «Ahora muéstrame el bloque B». El corazón de Rodrigo se congeló. Caminaban hacia el área problemática. El error era visible. 5 centímetros de desnivel en la base, una falla costosa. Ricardo guardó silencio durante 1 minuto entero, observando, calculando, pensando. 200.000 para corregir, dijo finalmente. 6 semanas de retraso, multa contractual y pérdida con el cliente árabe, que pedirá descuento por la demora. «Señor Silva, ¿Cuánto tiempo llevas como ingeniero jefe aquí, Rodrigo?» 2 años. «¿Y cuántos errores como este han ocurrido en ese tiempo?» «Ninguno. Este fue el primero». «No», dijo Ricardo girándose. «Fue el primero que la inspección descubrió. Hablé con el equipo antes de venir. Hay 3 fallos menores, más que fueron corregidos a escondidas. Errores que intentaste ocultar». Rodrigo temblaba. Yo no quería decepcionarlo, pero lo hiciste, respondió Ricardo cruzando los brazos. ¿Sabes qué es lo que más me decepciona? No es el error. Errores pasan. Así es la obra. Lo que me decepciona es la falta de carácter. Señor, déjeme explicar.
Ricardo no gritaba, pero su voz era firme. Hablé con 10 empleados esta mañana antes de llegar. ¿Sabes qué me contaron? Que humillas a la gente, que tratas mal a quien consideras inferior, que usas tu posición para rebajar a otros. Rodrigo bajó la cabeza. Un capataz me dijo que obligaste a un ingeniero a limpiar alcantarillas solo para humillarlo. Ricardo señaló a Pedro. Ese hombre, con título, conocimiento y dignidad. ¿Y quisiste romperlo? No sabía que era ingeniero. ¿Y eso lo justifica? Ricardo alzó la voz por primera vez. Si fuera solo un albañil, podrías humillarlo. Es eso. Silencio. Rodrigo, yo empecé como albañil. Trabajé 10 años con cemento en las manos antes de dirigir mi primera obra. ¿Y sabes por qué llegué aquí? Porque aprendí a respetar a cada persona que trabaja conmigo, desde el ayudante hasta el ingeniero, porque solo no soy nada. Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, señor Silva, lo sé, pero sentir no es suficiente. Eres buen ingeniero, técnicamente, pero un pésimo líder. Y necesito líderes, no técnicos arrogantes. ¿Me va a despedir?, preguntó con voz rota. Ricardo guardó silencio, miró a Pedro, luego a Rodrigo. No, aún no. Rodrigo levantó la cabeza, sorprendido. Vas a ser degradado. Ya no serás ingeniero jefe, serás asistente y aprenderás desde cero qué es el respeto. Trabajarás directamente con Pedro. ¿Con Pedro? Rodrigo no entendía. Ricardo sonrió. Pedro, ven aquí. Pedro se acercó. Ricardo puso una mano sobre su hombro y dijo las palabras que cambiarían todo. Rodrigo, este hombre al que humillaste durante 2 semanas no es solo un ingeniero. Es mi hermano, Pedro Silva, cofundador de esta constructora. Y a partir de hoy, él será el nuevo ingeniero jefe de esta obra. El mundo de Rodrigo se derrumbó. Juan, que observaba desde lejos, abrió los ojos. Bruno sonrió levemente, moviendo la cabeza. Los demás obreros comenzaron a murmurar. Pedro, el albañil de bicicleta vieja, era el hermano del dueño. Rodrigo estaba blanco, blanco como el cemento. Yo no sabía. Lo sé, respondió Ricardo, pero deberías haberlo tratado bien, sin importar quién fuera. Esa es la lección. Pedro miró a Rodrigo. No había victoria en sus ojos. No había venganza, solo comprensión. Rodrigo, no vine aquí para destruirte. Vine para entender cómo estaban las cosas y para ver si podías cambiar. ¿Puedo?, preguntó Rodrigo con voz débil. Todos pueden. Pedro extendió la mano. Si quieres trabajar conmigo, te enseñaré lo que aprendí, no sobre ingeniería, sino sobre personas, liderazgo y respeto. Rodrigo miró esa mano, la misma que había humillado, la misma que había reparado la mezcladora, la misma que había salvado la venta, y ahora le ofrecía una segunda oportunidad. La estrechó. Quiero aprender. Ricardo aplaudió una vez. Perfecto. Entonces está decidido. Pedro asume como ingeniero jefe mañana. Rodrigo. Reportarás directamente a él, y los 200.000 del error saldrán de mi bolsillo, no del tuyo, pero trabajarás el doble para compensar. Sí, señor. Ricardo miró a todos los trabajadores reunidos. Esta obra volverá al rumbo correcto, y volverá con respeto, con dignidad. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Silencio. Entonces Juan comenzó a aplaudir despacio. Otros se unieron. En segundos, toda la obra aplaudía. No por la humillación de Rodrigo, sino por la justicia, por la lección aprendida. Ricardo asintió y se marchó. Pero antes de subir al coche, susurró a Pedro. Lo hiciste bien, hermano. Muy bien. Pedro sonrió. Gracias por confiar en mí. Siempre. Y mientras el coche negro se alejaba, Pedro miró la obra. Su obra ya no trataba de poder, sino de propósito, y el propósito apenas comenzaba. La noticia se esparció como pólvora. Pedro, el albañil de bicicleta vieja, era el hermano del dueño. Cofundador de la empresa y ahora el nuevo ingeniero jefe Juan estaba en shock. Amigo, sabía que eras especial, pero esto es otro nivel.
Sigo siendo la misma persona, João, dijo Pedro, guardando sus herramientas por última vez. Solo cambió mi función. El Rodrigo debe querer morirse, bromeó João. Y de hecho, Rodrigo estaba en un rincón, solo, procesando lo que había ocurrido. 2 semanas humillando al hermano del dueño. 2 semanas faltando el respeto a quien podía haberlo destruido con una palabra. Y Pedro no hizo nada, hasta que la verdad explotó. Bruno se acercó a Rodrigo. «Te lo advertí». «Lo sé», respondió Rodrigo cubriéndose el rostro. «Fui un completo idiota». «Sí, pero aún puedes corregirlo». Bruno miró a Pedro. «Te ofreció continuar. No muchos harían eso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no me destruyó de una vez? Porque es mejor que tú, mejor que yo, mejor que todos nosotros», respondió Bruno, dándole una palmada en el hombro. «Aprende de esto». Pedro reunió a toda la cuadrilla en el patio central. Era hora de hablar, de aclarar, de liderar de verdad. «Gente, sé que están confundidos, así que voy a explicarles». Pedro subió a una plataforma para que todos pudieran verlo. «Mi nombre es Pedro Silva. Soy hermano de Ricardo Silva, dueño de esta constructora. Si esta historia te inspiró, comenta «El respeto construye más que el cemento» y comparte este video. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia real de humildad, de poder y redención, porque al final el verdadero liderazgo nace del respeto. Hace 15 años, mi hermano y yo éramos albañiles, trabajábamos juntos, ahorrábamos juntos, soñábamos juntos. Cuando abrimos esta empresa, yo era socio. Todos escuchaban en silencio absoluto. «Pero hace 8 años elegí otro camino», continuó Pedro. «Quise estudiar, crecer, ver el mundo, vendí mi parte y me fui. Trabajé en grandes empresas, gané bien, pero perdí algo en el camino. Perdí la conexión con el suelo, con las personas, con el trabajo real». Pedro respiró hondo. «Hace un mes, mi hermano me llamó. Dijo que estaba preocupado por esta obra, no por la calidad técnica, sino por el ambiente, por cómo se trataba a la gente, y me pidió venir, pero no como su hermano, sino como un simple albañil». João asintió. «Por eso la bicicleta vieja». «Exactamente, quería ver cómo eran tratados ustedes cuando nadie miraba. Quería saber quiénes eran los verdaderos líderes aquí, y descubrí cosas buenas y malas». Pedro miró a Rodrigo. «Descubrí que algunos usan el poder para humillar, pero también encontré buena gente, como João, que ayuda a todos, como Bruno, que tiene el valor de decir la verdad, como ustedes, que trabajan duro cada día». «¿Y ahora?», gritó alguien. «¿Vas a despedir a todos y traer gente nueva?». «No», dijo Pedro con firmeza. «Nadie será despedido excepto quien no quiera cambiar. Porque esta obra tendrá nuevas reglas. Primera regla, respeto. Todos respetan a todos, desde el ayudante hasta el ingeniero. Segunda regla, honestidad. Si te equivocas, lo asumes, no lo escondes. Tercera regla, trabajo en equipo. Aquí no hay estrellas, hay equipo». Los aplausos comenzaron tímidos al principio, luego más fuertes. «¿Y Rodrigo?», preguntó alguien. «¿Seguirá aquí?». Pedro lo miró. «Él seguirá como mi asistente. Se equivocó mucho, pero todos merecen una segunda oportunidad. Si están dispuestos a aprender y cambiar». Rodrigo se levantó y caminó al frente. Su voz temblaba. «¿Puedo hablar?». Pedro asintió. Rodrigo se volvió hacia todos. «Yo no sé ni por dónde empezar. Fui arrogante, fui cruel. Traté a la gente con falta de respeto, especialmente a Pedro. Tú llegaste aquí humilde, trabajador, competente, y yo te humillé porque venías en bicicleta, porque tenías ropa vieja, porque pensé que era mejor que tú». Las lágrimas comenzaron a caer. Estaba equivocado, completamente equivocado, y solo me di cuenta cuando lo perdí todo, cuando vi que el hombre al que desprecié era 10 veces más hombre de lo que yo jamás seré. «Rodrigo», empezó Pedro.
No, déjame terminar. Rodrigo se secó los ojos. No merezco estar aquí, no merezco esta segunda oportunidad, pero si me la das, te juro que voy a cambiar, voy a aprender, voy a ser mejor. Silencio. Entonces Pedro bajó de la plataforma y quedó cara a cara con Rodrigo. Sí la mereces, porque reconociste tu error, porque tuviste el valor de pedir perdón en público y porque todos merecen crecer. Pedro extendió la mano. Trabajamos juntos. Rodrigo llorando la apretó. Trabajamos. La obra estalló en aplausos. Juan lloraba. Bruno sonreía. Incluso los más duros estaban emocionados, porque no se trataba solo de Rodrigo, sino de todos. Todos habían juzgado a alguien. Todos habían menospreciado a alguien y todos estaban aprendiendo. Más tarde, en la oficina, Pedro reorganizaba todo. Rodrigo entró, tímido. ¿Puedo ayudar? Claro, siéntate aquí. Pedro señaló una silla al lado del escritorio. No enfrente. Al lado, como iguales, Rodrigo se sentó. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no me destruiste cuando pudiste? Pedro dejó de ordenar papeles, lo miró. Porque destruir es fácil. Construirse es difícil, y yo no vine aquí a destruir a nadie. Vine a construir personas, a construir respeto, a construir algo que dure. Pero te humillé tanto. Sí, lo hiciste, y dolió, no te voy a mentir. Pedro se sentó, pero ¿sabes qué aprendí? Las personas que humillan a otras generalmente tienen miedo. Miedo de no ser lo suficientemente buenas. Miedo de ser descubiertas. Y tú tenías miedo, Rodrigo, miedo de fallar, de no ser el ingeniero brillante que todos esperaban. Rodrigo bajó la cabeza. Tienes razón. Y ahora que ya no necesitas fingir ser perfecto, puedes ser real, puedes crecer de verdad. Pedro sonrió. Esta es tu oportunidad. No la voy a desperdiciar, dijo Rodrigo. Lo sé. Trabajaron juntos hasta tarde, Pedro enseñando, Rodrigo aprendiendo, no sobre cálculos o estructuras, sino sobre liderazgo, sobre escuchar, sobre respetar. Y por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo se sintió liviano. Sintió que podía equivocarse sin ser destruido, que podía aprender sin ser juzgado. Cuando por fin salieron, la luna estaba alta. Pedro tomó su bicicleta vieja, Rodrigo la miró. ¿Seguirás viniendo en bicicleta? Pedro sonrió. Sí, me recuerda de dónde vengo, me mantiene con los pies en la tierra. ¿Puedo venir contigo mañana? Pedro lo miró sorprendido. ¿En serio? ¿En serio? Tengo que reaprender muchas cosas, incluida la humildad. Rodrigo sonrió por primera vez en días, y no hay mejor forma que empezar. Pedaleando, Pedro rió. Entonces te veo mañana a las 6. No llegues tarde. No lo haré, se despidieron, y mientras Pedro pedaleaba bajo la luz de la luna, lo supo, la verdad había explotado, pero no había destruido, había liberado. Liberado a Rodrigo de su arrogancia, liberado la obra de un ambiente tóxico, y lo había liberado a él mismo para volver a lo que amaba, construir, no solo edificios, sino personas. 3 meses después, la obra era irreconocible. No solo por la estructura, sino por el ambiente. Había risas, cooperación, respeto. Pedro llegaba cada mañana en su bicicleta vieja, y junto a él, pedaleando, venía Rodrigo. Conversaban en el camino, planeaban el día, compartían ideas como socios. ¿Sabes qué noté? Dijo Rodrigo al estacionar. Que pedalear limpia la mente. Llegaba en coche nervioso, ahora llego tranquilo. Pedro sonrió. ¿Y notaste que nadie te juzga por venir en bicicleta? Lo noté. De hecho, me respetan más porque ven que cambié. ¿Y cómo te sientes? Libre, por primera vez en años, libre. Juan llegó corriendo. Pedro, Rodrigo, tienen que ver el 10º piso. Quedó perfecto. Subieron, estaba impecable. Juan había dirigido todo. «Estás listo para ser maestro de obra», dijo Pedro poniéndole una mano en el hombro. «¿En serio?», preguntó Juan sorprendido. «¿Qué opinas, Rodrigo? Tiene talento natural para liderar.
y la gente confía en él. Así que el lunes comienzas oficialmente. Juan abrazó a ambos. Me cambiaron la vida. Tú cambiaste tu vida. Juan, sonrió Pedro, nosotros solo te dimos la oportunidad. El señor Al-Rahman apareció para inspeccionar su departamento, acompañado por Hans, el consultor. Cuando vieron a Pedro, sonrieron. El ingeniero albañil, dijo Al-Rahman estrechando su mano. La inspección fue impecable. Hans estaba impresionado. Es la obra mejor ejecutada que he visto en Brasil. Mérito es del equipo, respondió Pedro. Rodrigo fue fundamental en los acabados. ¿Tú no eras el arrogante?, preguntó Al-Rahman. Rodrigo se sonrojó. Pedro respondió. Lo era, pero la gente cambia. Hoy es uno de los mejores líderes que tenemos. Hans le estrechó la mano. El cambio es señal de inteligencia. Felicidades. Cuando salieron, Rodrigo murmuró. No tenías que hablar bien de mí. Tenía que hacerlo, porque era verdad. Mereces reconocimiento. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Tú te salvaste. Yo solo te mostré el camino. Esa noche, Ricardo Silva apareció. Traía cerveza y pizza para todos. Es viernes, gente. Hace 3 meses esta obra tenía problemas. Hoy es la obra modelo de nuestra empresa. Gracias a cada uno de ustedes. Aplausos. Pero especialmente gracias a 2 hombres. Mi hermano, que bajó desde la cima para entender la base, y Rodrigo, que tuvo el valor de reconocer sus errores y reconstruirse. Rodrigo se acercó. ¿Puedo hablar? Claro. Hace 3 meses era un idiota. Humillé a Pedro día tras día, pero él no se vengó. Trabajó, demostró competencia, y cuando descubrí que era el hermano del dueño, pensé que todo había terminado. Rodrigo miró a Pedro. Pero él me dio una segunda oportunidad. Me enseñó lo que significa liderar de verdad. Y hoy soy un hombre diferente, una mejor persona. Gracias. Pedro lo abrazó. Siempre lo mereciste. Toda la obra aplaudió. Ricardo levantó su cerveza. Un brindis por las segundas oportunidades, por el cambio y por el mejor equipo que he tenido. ¡Salud!, gritaron todos. Pedro se apartó y fue hasta la puerta. Miró su vieja bicicleta. Ricardo se acercó. ¿Pensando en cambiarla? Nunca. Esta bicicleta me recuerda de dónde vengo. Me recuerda que no importa el cargo. Importa quién eres. Hiciste la diferencia aquí. Hermano, Rodrigo la hizo. Él eligió cambiar. Porque tú le diste espacio. Mucha gente lo habría aplastado. Ricardo miró la obra. Eso es liderar de verdad. Cuando me llamaste hace 4 meses, dudé, dijo Pedro. Pensé que había dejado este mundo atrás, pero volví a casa. ¿Vas a quedarte? Sí, como ingeniero, como líder, porque esto tiene propósito. Bienvenido de vuelta, hermano. Rodrigo se acercó con cervezas. ¿Puedo sentarme? Claro. Los 3 quedaron en silencio, mirando la obra. No solo de concreto, sino de respeto, de segundas oportunidades, de humanidad. ¿Sabes qué aprendí?, dijo Rodrigo rompiendo el silencio. Que juzgamos a las personas por lo que tienen, no por lo que son. Y eso es una tontería. ¿Y ahora?, preguntó Pedro. Ahora miro hacia adentro, al carácter, al trabajo. Y descubrí que hay más riqueza en un albañil honesto que en un ingeniero arrogante. Ricardo rió. Esa me la quedo. Brindaron. Y en ese momento, 3 hombres compartían la misma lección. La humildad no es rebajarse. Es reconocer que todos tienen valor. El liderazgo no es mandar, es inspirar. Y la justicia no es destruir a quien se equivoca, sino darle una oportunidad para acertar. Nunca juzgues un libro por su portada, porque a veces el hombre de la bicicleta vieja es quien te enseñará las mayores verdades de la vida. Verdades que no se aprenden en la universidad, sino en el suelo, con las manos sucias de cemento, con el sudor del trabajo honesto, con la humildad de quien sabe que todos somos iguales.
La justicia se hizo no con venganza, sino con amor, con segundas oportunidades. Y la mayor lección, construir personas es más importante que construir edificios, porque los edificios caen, pero lo que construyes en el corazón de las personas dura para siempre. La vida siempre te pondrá a prueba para saber qué pesa más, tu orgullo o tu carácter. Si esta historia te tocó, comenta. Construir personas es lo que importa. Dale like, comparte y suscríbete para más historias que te recuerdan que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que edificas en los demás.